mientras cargo el PowerPoint, decir que la presentación la hacemos entre Carlos y yo. Carlos es estudiante del MUIC, es una de estas presentaciones en las que tenemos un valiente que viene a hablarnos un poco también de su experiencia, cómo ha sido el ser el receptor, el usuario y también ahora el creador de materiales derivados de esta iniciativa que os venimos a presentar. Este no es el mío. ¿Lo ves, Carlos? Aquí, arriba a la derecha. Muy bien. Entonces, no hablaremos de inteligencia artificial, sí hablaremos de digitalización de la docencia, pero sobre todo hablaremos de colaboración y de cómo estas oportunidades de buscar nuevas maneras de hacer las cosas nos dan oportunidades de colaborar de formas que quizá de otra manera no se nos hubieran ocurrido. Aquí tenemos un poco la estructura de lo que vamos a seguir. Le doy la palabra a Carlos. Sí, hablaremos un poco de manera cronológica. Empezaremos hablando del desarrollo y la evolución de los Situated Dialogues y bueno, de su aplicación en clase posterior, y luego presentaré un poco la idea Transmite FM, que es pues dar un paso más adelante al respecto. Y por último, pues, daremos unas reflexiones finales y bueno, le cedo la palabra a Sofía. Muy bien. Vale, contextualización. Hablamos de interpretación, pero específicamente hablamos de interpretación bilateral, es decir, interpretación de diálogo, cuando hay una persona que hace de intermediario para facilitar la comunicación, cuando hay barrera lingüística. Este tipo de interpretación, pues, como es lógico, se puede dar en una variedad de ámbitos muy amplia, desde servicios humanitarios hasta platos de televisión. En este caso, en la presentación de hoy, os daremos ejemplos del ámbito educativo y del ámbito médico. La cuestión de esta diversidad es que genera una necesidad muy grande de tomar decisiones en el acto de una índole muy diversa, y entonces el tema, las dos temáticas principales son la decisión de toma de traducción, la toma de decisión en cuestión de traducción, pero también la toma de decisión en situaciones casuísticas que se pueden dar durante la interacción. Esto hizo que en el 2018, cuando yo todavía no estaba aquí en la FTI, me interesase por buscar maneras de que la gente pudiese practicar para precisamente la toma de decisiones de traducción durante la interpretación, cuando vivía en Estados Unidos, y salió este proyecto piloto en el 2018. A partir de ahí salen distintas iniciativas aquí, en la FTI, en el MUTEI, un TFM que salió muy bien en el 2019-2020, que nos generó unos materiales que pudimos usar. Intentamos generar distintas oportunidades para seguir desarrollando materiales que pudiéramos traer al aula en las distintas asignaturas en las que se imparte interpretación bilateral en la FTI, las asignaturas de grados, TPIB, PIB, los másters, MUTEI, el MUIC con varios TFMs ya y varios TFGs. Entonces, hay una trayectoria, parte de esta trayectoria ya la expliqué en la jornada pasada, así que voy a ir muy rápido con el método y el proyecto, pero quería daros un poco de contexto para que sepáis luego de qué está hablando Carlos. Tuvimos la suerte de tener una financiación de la Comisión Europea que nos permitió generar 43 diálogos, que partían de 11 diálogos monolingües derivados a varias combinaciones lingüísticas, con un método en el que lo importante es, bueno, el hecho de que se digitaliza porque traemos al aula algo muy similar a la realidad profesional, pero sobre todo el hecho de que se generan diálogos con discurso espontáneo. Es verdad que en interpretación bilateral en muchos sitios ya se utilizan diálogos, pero están guionizados. El tema del diálogo guionizado es que es un discurso muy artificial, que permite incluir elementos que son dificultades que se quieren tratar en clase, pero que igual son dificultades diseñadas y que no responden realmente a la dificultad de la situación real. Con este método de generar diálogos espontáneos salen y descubrimos nosotras mismas, las creadoras, los estudiantes, a través de las discusiones en clase incluso, y es un ejemplo que dará Carlos después, que puede parecer baladí, pero que dio lugar a reflexiones muy interesantes. Salen cosas que no hubiéramos podido anticipar. Para conseguir estos diálogos espontáneos lo que hacemos es tres ingredientes. Uno, establecer primero buscar a un profesional, de ahí la colaboración interprofesional. Buscar a un profesional de alguno de los ámbitos en los que sería plausible que se diese esta comunicación mediada por un intérprete. Con ese profesional identificamos una situación comunicativa
que sea muy común de su día a día para que luego se pueda regenerar una situación que, aunque sea artificial en el sentido de que no se está dando en situación real, pero que se genere como lo haría esa persona porque ya ha gestionado ese tipo de diálogo en su día a día varias veces, ¿no? A lo largo en su día a día, en su profesión. Identificamos esa situación comunicativa y llegamos a un desenlace, acordamos un desenlace y luego ahí grabamos, que pase lo que tenga que pasar. Tenemos a dos personas, un profesional y un voluntario, que puede ser alguien que ya ha pasado por esa situación o alguien que podría imaginar fácilmente qué hacer en esa situación. Esa es la metodología. Y el producto, pues son el diálogo bilingüe, la transcripción, y con estos productos pues hay una reflexión individual por parte de los estudiantes que se pueden autoevaluar comparando con el original, o también reflexiones en grupo. No voy a entrar mucho más en cómo lo hemos ido desarrollando, porque ya lo presenté la otra vez y porque se nos va el tiempo. Prefiero que siga hablando Carlos, que nos hable un poco de cómo ha recibido él estos materiales y cómo le ha ido con estas discusiones que hemos tenido en clase, que para todos fueron interesantes, para mí como docente desde luego. Para mí como alumno también fueron muy interesantes, he de admitir. Me gustaría pues, ilustrarles con un ejemplo de un caso que trabajamos en clase. Este diálogo que ven en la pantalla surge de un contexto educativo, una conversación entre una profesora y una madre de un alumno, y pueden ver que es resaltado la expresión "esta chica de EAP". Podríamos pensar que el problema traductológico en este caso es la sigla EAP, podría ser difícil de traducir, y de hecho lo es un problema traductológico que podría haber surgido de un diálogo guionizado. Sin embargo, me gustaría centrar la atención en la otra parte de esta expresión, la palabra chica, que puede parecer una nimiedad, puede parecer inofensiva, pero a la hora de traducirla en inglés, a hablar de girl, podemos ver que tiene connotaciones muy distintas a las que podría tener en castellano. En castellano utilizamos esta palabra de manera más extendida, mientras que en inglés no se utiliza tanto. Esto es un caso que a mí, personalmente, como alumno, me pareció muy interesante de trabajar, y que nace de esta oralidad, de esta espontaneidad de los Situated Dialogues, y creo que es increíblemente interesante. No solamente hay problemas de ámbito lingüístico, sino que también existen problemas de ámbito extralingüístico. Gracias al trabajo de TFM, de un compañero de la promoción anterior, Jordi Pajuan, también pudimos trabajar con derivaciones de estos diálogos, en los cuales aparecen situaciones que escapan de lo lingüístico puramente. Por ejemplo, hay un caso en este mismo diálogo, de hecho, hay un momento en el que este diálogo se ve cortado por el hecho de que hay niños que salen de clase y la profesora tiene que meterles la bronca por hacer demasiado ruido. Entonces hay una interrupción del diálogo, hay un cambio de receptor, por decirlo así, y también un cambio de código, porque estaban teniendo la conversación en castellano, pero de repente la profesora pasa a hablar en catalán. Claro, esto representa una toma de decisiones para el intérprete, que es en lo que se centra el Situated Dialogues en clase, que en mi opinión fue muy interesante de trabajar en clase, porque realmente te acerca a lo que pasa en la realidad. Esas situaciones son muy plausibles, podría pasar perfectamente en un ámbito escolar. Es, por tanto, de lo interesante que me pareció esta idea de la toma de decisiones contextualizada, de donde nace mi TFM, que me gustaría presentar a continuación, y me gustaría darles unas pinceladas de lo que trataría. Me gustaría centrarme en la variedad diafásica y el registro en la interpretación bilateral médica. A raíz de este caso de la chica, vimos que las equivalencias en lo referente al registro pueden variar entre idiomas, y me pareció un tema muy interesante para trabajar. Y en este caso, nuestra idea es crear 3 diálogos con estos ingredientes que ha mencionado Sofía, que tenemos aquí. El contexto y el desenlace aún están por determinar, pero serán el mismo en estos 3 diálogos. Sin embargo, los ingredientes que le darán saborcito, por decirlo de alguna manera, los condimentos de estos diálogos serán los diferentes casos de diferentes participantes. Me gustaría trabajar con participantes de diferentes contextos de vida para este trabajo. Luego, lo que representa una innovación con respecto a lo anteriormente hecho es el uso del aula de simulación clínica de la Facultad de Medicina, con la cual ya estamos negociando un poco, y que nos permite, por ejemplo, añadir el soporte de vídeo a los diálogos para añadir
factor extra que resulta muy interesante porque el lenguaje no verbal también es algo que tener en cuenta. Y el objetivo de este TFM es pues hacer lo mismo que hicieron mis colegas antaño, que es pues contribuir a la formación de intérpretes, un poco devolverle el favor a todos los que han, y todas, porque claro, a todos y todas los que me han me han facilitado mi formación como intérprete. Entonces, en este caso, pues este es mi objetivo principal con este TFM. Ahora cedo otra vez la palabra a Sofía. Sí, Carlos comentaba la posibilidad de colaborar con el aula de simulación clínica de la Facultad de Medicina y de Enfermería. Es una nueva oportunidad también de generar esas sinergias entre grados también, porque en enfermería resulta que también ellos hacen simulaciones, roleplays como hacemos nosotros en clase. Resulta que ellos también se centran mucho en la comunicación y en la toma de decisiones. Si pudiéramos integrar estos unos roleplays que pudieran servir para los dos grados o diferentes programas de formación, sería fantástico. Pero es que además, lo que decía Carlos de la cámara, de poder grabar, es que tienen estas situaciones, tienen estas aulas bien preparadas para reproducir con la mayor fidelidad lo que pueden encontrarse los estudiantes de enfermería en la situación real, y lo graban. Entonces esto permite esta reflexión posterior, es un nuevo nivel de digitalización. Nosotros habíamos llegado hasta el nivel de grabación del audio, reproducirlo en clase, pero aquí, para el ámbito concreto del ámbito médico, podríamos incluso ver que el lenguaje no verbal, los aspectos, una dimensión más allá, ¿no?, de lo que ya hemos podido incorporar, que hasta ahora no habíamos traído al aula. Así que en ese sentido tenemos ilusión por ver qué sale de esta colaboración, que partirá en un inicio también del TFM de Carlos, con sus 3 diálogos para las variedades de la lengua. Y yo quería resaltar que en un principio la colaboración con los estudiantes era buscada. Esta colaboración interprofesional era buscada. Quiero decir que lanzábamos ideas de TFGs y decíamos, ¿queréis hacer esto? ¿Queréis hacer lo otro? A la estudiante del MUTEI el primer año le propuse, ¿no?, podrías hacer esto ya que tienes estos contactos. Y ahora son los estudiantes los que nos vienen a nosotros, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que hace que la docencia también permita a los docentes aprender y en este sentido esa colaboración interprofesional, aprendemos de otros profesionales, pero también dentro de nuestra facultad aprendemos de los unos de los otros cuando encontramos proyectos en los que podemos colaborar. Así que yo me quedo con esa pincelada de mi experiencia, que ha sido gratificante en ese sentido. ¿Y tú querías comentar algo más? Sí, como último apunte me gustaría comentar que como profesor de inglés en una academia, como trabajo a media jornada, pues considero que estos proyectos también pueden tener una aplicación en el aula de idioma para enseñar, por ejemplo, para mejorar las capacidades de comprensión auditiva de los alumnos. Se pueden utilizar, creo que los Situated Dialogues tienen un gran potencial que podemos explotar en muchos ámbitos más allá de la interpretación y también de los estudios de medicina y enfermería, y creo que por eso es muy interesante para mí, tanto como alumno como profesor, pues poder aplicarlos y poder trabajar en ellos. Creo que es muy estimulante como concepto. Y con esto pues concluye nuestra intervención. Gracias. Bon dia. Faig una prèvia. Veieu que aquest projecte el signa molta gent, per tant, tota aquesta gent és aquí. Fiqueu cullerada sempre que ho considereu necessari, d'acord? I la segona prèvia és que, un spoiler, aquest projecte no va d'intel·ligència artificial, tot i que us farem alguna mostra d'activitats que hem creat en què sí que ha intervingut la intel·ligència artificial, però diguem que no és lo más. I jo crec que tindrà també molt a veure o una relació molt estreta amb el que ens presentarà la Lucía, perquè al cap i a la fi fem el mateix. Aquí veieu que el que hem fet és crear una plataforma en accés obert per practicar xinès. Únicament és aquesta la llengua. Llavors, el context ja el coneixeu tots. Tenim
cada cop més xinès a la facultat, tant en forma de grau com de postgrau. Us n'he posat dos que pengen de la FOA però que els portem nosaltres, per tant són de la facultat. I si no els coneixeu, el segon és el màster de didàctica de xinès, de llengua xinesa, per tant té molta relació també amb aquest projecte. Llavors, en aquest context en què tenim cada cop més estudis, més assignatures, més estudiants i també més docents de llengua xinesa a la facultat, ens hem trobat amb la necessitat de voler homogeneitzar i també democratitzar l'accés a recursos digitals complementaris que siguin adequats, variats, de qualitat, independentment dels professors que hi hagi a l'aula i de la seva capacitat i voluntat de fer servir eines tecnològiques. Perquè aquí jo sé de gana que tots els que estem aquí estem molt posats en el tema de la digitalització, però potser no passa amb tots els companys i companyes. Llavors nosaltres la manera d'intentar sobrepassar la nostra aula tant física com virtual, perquè tots posem coses al Moodle, però clar, això d'un any per l'altre se'n va i el que faig jo no ho posen els meus companys. Llavors hem creat una cosa fora, de manera que això sigui per tots. Per tots, per tothom, en qualsevol moment, independentment de qui, què i com. Aquest és el context. Tiro un pas enrere. Amb tot el terrabastall tecnològic, un dels productes que hem creat, prèviament aquest, va ser una base de dades en accés obert d'eines per a aprenentatge de xinès. Això crec que ja us ho vam presentar, que sí, o més o menys. Per qui no ho conegui, amb la Covid i tota la parafernàlia ens vam trobar que nosaltres havíem d'una banda fer servir com a docents eines digitals i dos, sabíem que els estudiants les feien servir i que a l'hora que les buscàvem allò era una llau de coses i el que vam intentar fer aquí va ser posar ordre a totes les eines amb les quals nosaltres treballem i els estudiants treballen i que sigui fàcil per ells de buscar. És a dir, si jo vull trobar un diccionari de caràcters, me'l vinc a buscar aquí. Si jo vull practicar la competència X, vinc a veure quins recursos hi ha. Llavors, això és un treball col·laboratiu, moltes hores, moltes persones, tots som companys d'aquí, i que pot ser font d'inspiració. Ahí lo dejo. Aquest és l'eChinese Tools, és a dir, eines que no són fetes per nosaltres, sinó que simplement el que fem és recopilar-les i, molt important, avaluar-les. És a dir, nosaltres les introduïm i en fem una fitxa i una valoració, les puntuem, de manera que professors ens diuen si aquest diccionari que tu penses que és estupendo, el professor també pensa que és estupendo o no. Que també és una part important. Llavors, el pas següent va ser crear aquesta plataforma que us presentem avui. És una plataforma en accés obert, en base Moodle, que el que fa és recopilar activitats que sí que creem nosaltres i que pengem per tots els estudiants de la facultat, però també quedaran obertes pel món mundial. I ara entrarem aquí a veure la petita mostra del que tenim. Veieu 3 logos, 2 són dels grups de recerca que intervenen aquí, que bàsicament som les mateixes persones en barrets diferents, i una cosa molt important és que vam tenir finançament pel tècnic, perquè les nostres hores ja sabem com van, però necessitàvem una plataforma i aquí hem tingut el finançament del Confuci per poder pagar el tècnic. Sí, entrarem aquí ara. Llavors, molt important, això és un treball que tot just comença ara, tenim la plataforma i ara veureu 9 activitats, però la idea és que n'hi hagi moltes més. Com que això sortirà de la facultat, la llengua vehicular serà el castellà i el xinès. Els nivells que inclourem en aquesta plataforma seran des de nivells A1 fins al B2, que són els nivells que en teoria treballem a la facultat. Treballarem a banda de les 4 competències bàsiques, també la grafèmica, perquè en el cas del xinès és molt important, la pronunciació, la lèxica, la gramatical, però també la traductora i la cultural. Són activitats en base Moodle que són autocorrectives, per tant també tenen unes limitacions quant al disseny, perquè han de tenir una resposta possible, correcta o incorrecta, que com us he dit abans pretenen homogeneitzar. Igual que amb l'altra plataforma el que farem serà que hi hagi una revisió entre nosaltres, és a dir, un crea una activitat i hi haurà 2 companys o companyes que el que faran serà revisar aquesta activitat, que funcioni, que estigui ben pensada, és a dir, incorporar peer review a les activitats que fem.
Quan tinguem una massa crítica, que serà molt aviat, d'activitats, el que farem serà pilotar-les internament a la facultat. Per tant, aquí veig companyes que no estan dins del projecte que poden també participar en aquesta part. Les pilotarem, veurem si funcionen, si no funcionen, què ens diuen els estudiants. Després les posarem en obert i, òbviament, en farem una valoració interna amb recollida de dades i després una difusió perquè això surti d'aquí. Llavors, ens plantegem també, un cop això surti d'aquí, si podem col·laborar amb altres institucions per fer aquesta plataforma més gran o compartir-la i que això, diguem que no només es quedi aquí. I jo deixo aquí una pregunta, si pot ser una possible font d'inspiració per a altres llengües de la facultat. Potser no teniu tant de volum, però sí que no, jo a vegades tinc la sensació que tot el que jo faig, que a vegades m'emociono molt creant activitats, que quedin a la meva aula virtual i que si no torno a fer aquella assignatura, doncs allí es queda l'activitat. I potser és una manera de no sé, que se'n vagin, que surtin d'aquí. Anem a veure la plataforma. Surt en anglès aquí, que curiós, eh? Però bueno, com que tots parlem anglès, ara mateix veieu aquí que tenim 10 activitats. Els estudiants les podran filtrar per nivell, ara mateix visibles n'hi ha, de les 9 que hi ha, n'hi ha de A1 a A2 i B1, no en tenim ara encara cap de B2. Es poden filtrar també per competència, per ara tenim aquestes fetes, per tant són les que podem veure, i també hi ha temes. No totes les activitats tenen tema, però si vull practicar la família puc veure si tinc alguna activitat en què jo pugui practicar el tema de la família o les direccions o el que sigui. Obrim-ne alguna així a l'atzar. Llavors, treballem amb qüestionaris Moodle i amb H5P. Aquests són els dos models d'activitats que hem fet servir per crear aquestes activitats. Aquí els estudiants s'hi hauran de registrar perquè nosaltres el que volíem era que volíem tenir feedback de saber què és el que feien i com sortien les activitats, per tant s'hi han de registrar però no han de fer res més. Aquí hi ha una activitat que és de comprensió escrita sobre rutines. I aquí el que han de fer els estudiants és molt fàcil, llegir-se aquest minitext d'aquí i posar la paraula adequada al lloc correcte. Llavors m'ho envien i ja està. Surt de la pàgina, a veure si puc veure més activitats. Comprensió escrita locativos. Ara sí que puc. Us volia mostrar aquesta perquè aquesta imatge està creada amb intel·ligència artificial. Clar, un dels inconvenients de penjar materials en obert és que no pots fer servir res que tu tens al teu campus, que has tret d'algun lloc estupendo. Llavors, clar, el que has de fer és fer-ho tu. I no tots som artistes i llavors tenim l'ajut de la intel·ligència artificial. La Sara és la gran artífex de la que li surten millor les imatges amb el Dale del ChatGPT. És a dir, si voleu prompts adequats per fer les imatges i no us surt el que voleu, li demaneu a la Sara, que ella sap com fer-ho. Sí. Tu li dius qui fa el que dona la gana, o sigui, un gos i te'n posa 4. Sí, en aquest cas n'hi ha 3, exacte. Jo li vaig dir 7 persones i 7 persones i un sofà. Era el meu prompt i aquest va ser el resultat. I llavors jo vaig crear, llavors aquí el que faig és crear un text i dic, bueno, jo cito, per exemple, el primer diu, a la meva dreta hi ha la Li Hua, que és la companya, en xinès no se sap, més bona de la classe, més intel·ligent. I llavors hi ha com descripcions d'aquestes persones i tu has de trobar qui és la persona i el que has de fer és posar el nom, el gos també té nom i així, buscar. Llavors, la manera que hem integrat la intel·ligència artificial en aquestes tasques és o bé creant imatges, perquè això no tenim una altra, o sigui, o fem la foto nosaltres o el dibuix o la creem, i també la revisió dels textos. Jo creo el text i li dic a ChatGPT, oye, dime a ver qué tal. I llavors em diu, pues mira, aquesta frase tal, o perfecto, muy bien, dice esto, vol dir això. Però òbviament
els textos aquests passen per un company nadiu que ens donarà l'ok final, perquè no li podem donar tot a la intel·ligència artificial com per bo, no? I el mateix amb els àudios, és a dir, que la manera d'incorporar-ho és en la creació de les activitats. No pensem sempre en com fer-ho servir els estudiants, sinó com ho podem fer servir nosaltres, no? I aquest seria com un exemple més d'activitat on incorporar-ho. Aquest, per exemple, encara no pot sortir perquè hem de canviar aquestes imatges per unes imatges que ens faci ChatGPT, en què la Sara li dirà, mira, fes-me una imatge d'un senyor negre, després unes quantes, i aquí el que fan és similar a l'altre, però en aquest cas és escoltat, tu graves i poses la veu aquí, i és molt fàcil. Si no, heu creat arxius d'àudio al campus virtual, és superfàcil, poses aquí, no se sent, però se sent, i llavors has de relacionar qui és qui. La Sara crec que volia dir alguna cosa. Que la imatge no la crea ChatGPT, sinó un altre programa que també va amb intel·ligència artificial. Aquesta? El Dale, vale. És a dir, que quan les creem amb ChatGPT és perquè té un plugin del Dale, o Dale, o com es digui, D-A-L-E, que tu li dius, fes-me una imatge tal, i li has de donar unes característiques. Llavors et pot sortir una cosa així. I bàsicament, voleu dir alguna cosa a algun dels meus companys? A veure, que es vegi així. Totes les activitats. les icones aquestes també les hem creat. Les icones també les hem creat amb intel·ligència artificial. Són també creades amb DALL-E. No sé, a vegades costa trobar que et faci cas, vull dir que... Sí. Inclús aquesta de Rolling Stone ens ha costat molt perquè per trobar una imatge per pronunciació Encara sí. coses no hi ha manera, no? Sembla molt amb la de competència D'expressió. no acabem d'estar del tot satisfets, però el que es pot amb les eines. Sí, a veure, l'únic que tenim... Una altra, estem en una altra, però que hi ha coses que ja veiem nosaltres com millorables. Això és un memory fet amb ChatGPT, amb H5P, que el que has de fer és practicar fins que ho treguis, no? Això es pot fer en qualsevol llengua de la facultat, podem compartir totes les coses que es puguin compartir i més. I aquí veieu que quan l'estudiant entra veu les activitats una per icona i els colors el que ens fan és dir-nos el nivell. Llavors, si jo sé que jo soc de nivell A1, doncs les meves activitats són les verdes. Si jo soc de nivell A2, doncs buscaré aquestes, o les puc filtrar directament i dir jo només vull veure activitats del meu nivell, doncs les filtro i trobo aquestes. Una cosa que no has dit és que aquest projecte m'ajuda de Val, sí. És a dir, quan ja el teníem en marxa, perquè ja teníem el tècnic, vam demanar una ajuda a innovació docent a la UAB i ens l'han concedit. O sigui que és un projecte també avalat per la universitat. Voleu dir alguna cosa més? Algú té cap pregunta? L'Anna. L'Anna Gil. Ai, perdó. Gràcies, Helena, per la presentació superinteressant i superinspirador per altres llengües C. Jo volia fer una pregunta en relació amb la plataforma Moodle que he utilitzat i concretament sobre la llicència. És a dir, quin tipus d'accés, o sigui, teniu una llicència de pagament o és un... Sí. Això la Sara potser ho controla més. Això l'hem de demanar un tècnic. Jo entenc que el Moodle és accés obert, o sigui, és software lliure. El que hem pagat és un tècnic que ens ho adapti una mica al nostre gust o a les nostres necessitats. Això, clar, el Moodle té unes limitacions també. I el tècnic tampoc no és un tècnic en Moodle, sinó que és algú que sap una miqueta i ens ha posat... O sigui, la part del disseny també és important, no només que sigui funcional, sinó que volíem que fos una miqueta més maco que el model que fem servir nosaltres. Llavors, d'on penja això? Perquè nosaltres hem pagat el tècnic, però realment no pel programa, sinó per disseny.
D'això penja d'un espai del departament que pagat pel departament i que tenim un espai que podem fer servir. O sigui, hi ha diferents grups de recerca al departament que quan fem coses necessitem un espai, el pengem d'allà, perquè la universitat no ens dona, ni la facultat no ens dona espai per penjar ni resultats de recerca ni resultats de projectes d'innovació docent, però el departament sí el té. És simplement demanar-lo a la direcció i la Marceló ens ajuda a penjar els materials aquí. No té més, o sigui, no ens costa diners. Ens costa el disseny. Un cop s'ha fet el disseny no costa diners mantenir-ho, que és la idea, no? Que no tinguis una hipoteca de que cada any has de pagar o el que sigui. I també vam decidir fer-ho en base a Moodle perquè controlem el Moodle nosaltres fent, no? I volíem tenir una similitud en el tipus d'activitats que fèiem. Si no, també es pot fer en un altre format, és a dir, si no han de ser autocorregibles, per exemple, pots fer servir altres formats, un web vulgaris et serviria, no? Però clar, com que volem que l'estudi, o sigui, que serveixi per aprendre i per practicar, llavors clar, volem que hi hagi un feedback, o sigui, que hi hagi una resposta i hi hagi un feedback. Llavors clar, la part del feedback per nosaltres també és molt important, no només poses correcte o incorrecte, sinó has de dir per què és incorrecte cada cosa i aquí és on t'hi dediques també una miqueta. El fet que sigui fet en Moodle permet una interoperabilitat. Nosaltres fem les proves amb el Moodle de la casa, diguéssim, que és el que... i després ho pengem allà. Vull dir que això és important. Inclús, per exemple, tenim en marxa un conveni amb l'Associació de Professors de Xinès d'Espanya que també tenen una plataforma Moodle amb activitats, clar, permet potencialment importar, reaprofitar aquestes activitats. O sigui, cadascú fa amb una tecnologia diferent, doncs clar, allò no té tanta projecció. No sé. I justament en relació amb això, una persona que no és d'aquesta institució que troba aquestes activitats les pot descarregar d'aquesta pàgina Moodle que penja del departament i carregar-la al seu Moodle o han de fer els estudiants els exercicis allà mateix? Jo entenc que potencialment, si sap fer, ho ha de poder fer, sí. El que passa, sí. Potencialment sí, suposo. Sí, a veure... Nosaltres... Està pensat per fer-ho servir aquí. Llavors, la idea és que els estudiants es registrin sense cap cost ni res, simplement per poder tenir feedback dels resultats. És l'única intenció darrere d'això. Però no perquè els professors s'ho emportin a un altre lloc. No és la idea, però bueno, si serveix d'inspiració per a altres professors, benvingut sigui. No sé com dir-ho. Nosaltres un cop ho deixem aquí ja sabem que no sabem què passarà amb això, no? La llicència que tenim publicada és el Creative Commons aquest, el que no permet és fer diners amb això, evidentment, o sigui, el que no faràs la feina gratis als altres, però sí compartir igual, o sigui. Ara, entenc que si ho posen en un Moodle que és particular, saps què vull dir? Amb un Moodle que té un accés limitat, això no sé si compliria la llicència que tenim. Segurament no. Hauria de ser d'accés obert per tothom. Que hem posat nosaltres, tu pots posar la llicència que vulguis. Més preguntes? Doncs ho deixem aquí. Bueno, pasamos a traducción. Lo que voy a explicar es una experiencia que he hecho este año en plan prueba piloto para aplicar traducción automática en clase de traducción. Entonces, en la asignatura TBA3, inglés-castellano, para los que no hacéis traducción, que creo que es la inmensa mayoría del profesorado que hay, es una asignatura que se hace en tercer curso, es decir, el alumnado de traducción directa, es decir, de la primera lengua extranjera a su lengua materna, hace una asignatura en el segundo semestre de primero, que es introductoria, 2 asignaturas en segundo, y después de eso llegan a esta, que es el primer semestre de tercero, ¿vale? En la guía de esta asignatura hay 27 resultados de aprendizaje, lo cual supongo que hablaremos en algún otro momento los compañeros, pero es una locura absoluta. O sea, yo no entiendo cómo se incluyeron 27 resultados, pero digamos que, bueno,
Ahí están. Los que he marcado en rojo son los que se cumplirían con este taller de traducción automática, es decir, bastantes. El objetivo de este taller o conjunto de unidades didácticas, llamémoslo como queramos, es conocer cuál es el posible valor añadido humano a la traducción automática. Es decir, la traducción automática desde mi punto de vista, y evidentemente esta es mi opinión personal, está ahí, está en el mercado, es una realidad, todos los traductores profesionales la están utilizando de una manera o de otra, y hacer ver que eso no existe es absurdo, es vivir de espaldas a una realidad. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Integrarlo, es decir, enseñar al alumnado a utilizar eso en su favor, porque lo tenemos ahí, entonces es absurdo no utilizarlo. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es ver a dónde no llega la inteligencia artificial todavía, a dónde somos necesarios todavía los seres humanos, y espero que durante mucho tiempo. Entonces, claro, son cosas que hay que ir modulando o verificando cada año, te exige algo de esfuerzo de ver qué se está haciendo en el mercado profesional, cómo se está aplicando, cómo no, pero yo creo que ese es un poco un deber del profesorado. Es decir, lo que no puedes hacer es enseñar una asignatura igual que hace 5 años, cuando el mundo de la traducción ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años. Y digo 5, no digo 20. Entonces, objetivos específicos que me propuse para este taller o conjunto de unidades didácticas. Primero, conocer los principales motores de traducción automática gratuitos, y quizá por eso no he pedido licencias a la facultad ni a nadie, porque lo que yo quería era que el alumnado supiera qué iba a poder hacer en casa cuando acabe la carrera, y dudo que estén para pagarse licencias. Entonces, yo lo que quería era aplicar la realidad. Entonces, conocer cuáles son los motores gratuitos que hay ahora mismo en el mercado, cómo funcionan y cuáles son también sus limitaciones. Segundo objetivo específico, revisar traducciones automáticas hechas por motores de traducción automática. Es decir, trabajar como trabaja el 80%, diría yo, de los profesionales actuales en traducción. Y después conocer muy bien las ventajas sobre unos, es decir, entre unos y otros. Por ejemplo, ChatGPT te permite dar instrucciones, aunque no esté pensado para traducir, tú le pides que traduzca, pero le puedes pedir que traduzca de muchas maneras diferentes. Según qué instrucciones le des, va a hacer una cosa u otra. Más opciones, por ejemplo, DeepL da opciones. Hay bastantes que tú puedes marcar, puedes cambiar y modelar el texto que te da. Es decir, te puede servir a veces de diccionario de sinónimos. Google Translate se está poniendo las pilas y hay algunas cosas que permite, otras que no, en fin. Y después hay algunos que funcionan mejor con ciertos tipos textuales. Por ejemplo, el traductor automático de la Unión Europea es el único que permite confidencialidad, es decir, lo que pones ahí se va a borrar ese día, todos los otros no lo permiten. Te permite filtrar por tipo de texto, si es un texto jurídico y tiene algo que ver con la Unión Europea, da muchísimo mejor resultado. Ahora no pongas un texto de publicidad porque es un desastre absoluto, o de marketing. Después, otro objetivo específico, ¿qué debemos revisar de una traducción automática y qué no? Es decir, ¿cuáles son los puntos principales que vamos a tener que revisar sí o sí, y si no lo hacemos no estamos haciendo un buen trabajo, porque en eso fallan todos los motores de traducción automática? Y por último, discernir en qué casos la traducción automática entorpece o facilita nuestra labor, porque hay casos en los que directamente la entorpece. Pero bueno, ya iremos viendo. Estos eran mis objetivos específicos. Entonces, ¿qué hice? Primero de todo, con el alumnado, hice una votación en clase sobre qué motores de traducción conocían, hablamos un poco de cómo funcionaban, hicimos un par de sesiones probando, buscando, a ver qué había, y entonces, después de probarlo con 2 textos que propuse yo cortitos y ver los resultados, hicimos una votación en clase. Las rayitas son alumnos que votaban. Entonces, si os fijáis, el orden de los 4 que elegimos para trabajar en el aula fue DeepL, que fue el más votado, después Google, segundo más votado, ChatGPT, tercero más votado, y Reverso Context, que yo no lo conocía, me lo comentaron los alumnos, fue el cuarto. Entonces, estos 4 son los que elegimos para utilizar en el taller, porque más de 4 era una locura. Materiales que he utilizado, textos muy cortos,
pero de tipologías muy diferentes. ¿Por qué? Porque si son muy cortos te permite ver más cosas y lo que queremos aquí no es hacer traducciones muy largas, eso ya lo han hecho en asignaturas anteriores y lo harán en especializada. Lo que queremos aquí es ver cómo funcionan los motores de traducción automática. Por lo tanto, cuantos más textos probáramos, más tipologías, etcétera, más juego daba para llegar a conclusiones. Entonces, ejemplo, esto es un guión de una obra de teatro. Lo han convertido en serie, pero originalmente era una obra de teatro que se sigue representando en Londres, etcétera. Con lo cual hay vocabulario muy coloquial, de calle, hay que conocer el contexto, etcétera. Otro ejemplo, una guía de viaje. ¿Sí? Hemos utilizado muchos, pero os pongo dos porque no da tiempo a ir mucho más allá. Entonces, ¿cuál fue el proceso? Utilicé un programa gratuito que se llama Raw Output Evaluator, que tenéis ahí, es de IntelliWeb Search, y lo que hace es que tú puedes poner todos los fragmentos que quieras comparados. Tú introduces los textos tal cual te ha salido del traductor automático, es muy fácil, es cortar y pegar, y entonces puedes comparar. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, en este de la izquierda, arriba, dice A Vibrant Foodie Scene, en la guía de viaje, y esto lo compara con 4 traductores automáticos. Este de aquí es ChatGPT, este de aquí es DeepL, no sé si se ve desde allá. ¿Se ve? Perfecto. Este es Google Translate, este es reverso, ¿vale? Entonces, aquí puedes ver que para este Vibrant Foodie Scene, que podría ser una dificultad del inglés, traducen animada escena gastronómica ChatGPT. Es decir, el vibrant, que sería una tentación de anglicismo total por vibrante, DeepL lo deja como vibrante, Google Translate como vibrante, reverso como vibrante, pero ChatGPT te dice animada. Es decir, ahí hay una opción. Otro punto en los que los traductores automáticos suelen fallar o suele haber grandes diferencias en los elementos culturales. Por ejemplo, hablan, esto es en Limerick, Irlanda, de una remodelación que se ha hecho de un castillo, bla, 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 y te dice que ha costado $6.5 million. Es decir, te está hablando de 6,5 millones de dólares estadounidenses. Esto se hizo en Irlanda, por lo tanto se ha pagado en euros. ¿Sí? Y además estamos traduciendo para público español, con lo cual no tendría ningún sentido dejar ni la S de dólares, como en el primer caso ChatGPT, ni decir que son millones de dólares, porque se hizo en euros, y por lo tanto hay que hacer un cambio, ¿no?, de divisa. Ninguno de los traductores automáticos lo hace. Diferencias. ChatGPT deja directamente 6.5, que en español, aunque se quisiera dejar 6,5, sería 6,5, es decir, no hay ningún cambio de puntuación correcto, deja millones, ¿vale? Pero deja el símbolo de dólar, que tampoco se dejaría aunque dijéramos dólares. En cambio, DeepL sí que pone la coma, 6,5 millones de dólares. Es decir, lo escribe correctamente en español, cosa que ChatGPT no. Reverso tampoco lo hace. Entonces, este es el sistema con el que fuimos comparando parrafito por parrafito, por eso es importante que los textos sean cortos, para ir viendo qué diferencias había entre los diferentes traductores automáticos. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Vale. Una vez hecho eso, ¿qué le pedía a los alumnos? Que cogieran el texto entero y lo revisaran, simplemente marcándolo con control de cambios de Word. Entonces, este es el ejemplo de una alumna. Una alumna hizo esto. En vez de que saber, por ejemplo, por qué viajar a Limerick, mucho más idiomático, ¿no? O en vez de qué ver, pues qué visitar. Bueno, entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Por ejemplo, esta alumna cambió el vibrante escena gastronómica que había puesto el traductor automático que utilizó por panorama gastronómico fascinante, mucho más idiomático. En el caso de los 6,5 millones de dólares, pues lo dejó por 6 millones de euros, que es un aproximado, no es exactamente 6, pero quizá tendría que haber puesto un aproximadamente. En fin, esta es la versión de la alumna. Entonces, ¿con esto qué hacemos en clase? Observamos que hemos cambiado, es decir, yo pedí a cada alumno que vinieran todo el alumnado con su traducción revisada, y lo que comentábamos es ¿qué has revisado tú? Es decir, proyectamos una y vamos viendo ¿qué diferencias hay? ¿Qué habéis revisado que esta persona no ha revisado? No, es que yo utilicé DeepL y me había dicho no sé qué, yo lo cambié por tal. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos después de este ejercicio? Que lo que cambiamos todos, sí o sí, por ejemplo, era la sintaxis de la primera frase. La primera frase es muy anglificada. Fundada por los vikingos en el siglo IX, Limerick es una de las ciudades.
es mucho más idiomático en español. Limerick es una de las ciudades más antiguas de Irlanda y fue fundada o bla, 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 ¿sí? Es decir, cambiamos sintaxis. Ninguno de los traductores automáticos había cambiado este tipo de cosas. Cambiamos léxico que se ajuste más al género textual, es una guía de viaje. Entonces, que el lugar sea extravagante no va a vender muchos viajes. Que el lugar sea pintoresco probablemente venda más viajes. Este tipo de cambios no los proponía ninguno de los traductores automáticos, ni siquiera ChatGPT dando instrucciones. Es decir, esto de momento lo podemos hacer solo los humanos, que el léxico sea adecuado al género textual. Por otro lado, léxico natural o idiomático, con el ejemplo que os ponía, ¿no?, del panorama este gastronómico fascinante en vez de vibrante escena. Los elementos culturales, como lo de los 6,5 millones, y después otra cosa muy importante, por lo menos en traducción inglés-español, son las variantes geográficas, porque todos estos maravillosos motores de traducción utilizan muchísimos textos que tienen variante geográfica española, latinoamericana, etc. Entonces hay una mezcla tremenda. Y por ejemplo aquí, para alquiler de coches, que diríamos en España, decía autos. Bueno, depende de cuál sea tu encargo, depende de cuál sea tu público, vas a utilizar, no sé, a lo mejor te tienes que ir a un neutro y decir vehículo, que funciona, no es un registro un poco más elevado, pero funciona en todas las variantes del español, o si tu público es español, entonces tiene que ser coche, no puede ser auto. Si es latinoamericano, tiene que ser auto, carro, depende de cuál sea el público. Es decir, tenemos muchas variantes. Esto es algo que tampoco de momento hace ningún motor de traducción automática. Después de eso, ¿qué pedí? Una reflexión, es decir, a partir ya de la traducción bien hecha, pedí a cada alumno que hiciera la traducción definitiva, ya sin marcas, tal como la entregaría al cliente, y a partir de aquí reflexionamos. Entonces, la reflexión, que fue una de las partes de la evaluación, fue que cada alumno o alumna hiciera un trabajo consistente en traducir 4 textos cortos concretos, cada uno con un motor de traducción automática diferente, y para cada texto un breve análisis textual sobre cuáles eran las dificultades que presentaba, género textual, etcétera. Presentarme la revisión con los cambios marcados, es decir, que yo viera que habían cambiado y que no, y la versión definitiva sin marcas, como esta que veis aquí a la izquierda. Después un breve repaso de las dificultades encontradas, resolución y el tiempo que habían utilizado, para que fueran conscientes de cuánto tiempo habían utilizado revisando una traducción automática. Después, segunda parte, comparación entre los diferentes motores que habían utilizado, si veían alguna diferencia, cuál utilizarían en un caso real y por qué. Y por último, una reflexión sobre la revisión de traducción automática. Entonces, ejemplos de alumnado, de trabajos de alumnado, de comparación. Este alumno o alumna decía: estos traductores automáticos presentan una literalidad a niveles diferentes. Reverso context podría considerarse como el más literal de los 4, pues frases como redevelopment that took over, e incluso nombres propios como the Hand Museum, las traduce de manera literal. Una remodelación que se llevó, o el Museo de la Caza. En el caso de nombres propios podemos observar que no los distingue de los nombres comunes, porque no era el Museo de la Caza, era el Museo Hunt, porque el apellido de la familia que había fundado el museo y que era el patrocinador se llama Hunt de apellido. Hunt, evidentemente como verbo, es caza. Entonces, los traductores automáticos, la inmensa mayoría, tradujeron como Museo de la Caza. Y claro, ahí te tienes que documentar, ver cuál es el contenido y ver que no habla de caza, es un museo histórico. No obstante, perdón, sigo con el digresión, sigo con el comentario del alumno-alumna. No obstante, a diferencia de ChatGPT, no reproduce las pasivas. Por ejemplo, convierte some pieces are commissioned en una oración impersonal, algunas piezas se encargan. Esto es positivo. Google Translate tiene una literalidad casi equivalente a la de reverso context, con lo que no logra una expresión natural en la lengua de llegada. Por ejemplo, my eyes widen o he isn't a day less than 80 years old, las traduce como mis ojos se abren o no tiene ni un día menos de 80 años, que en español suenan nada naturales. DeepL es menos literal, consigue una expresión más idiomática y natural en la lengua de llegada. Por ejemplo, la oración I fucking love you, que es una de las, es muy coloquial y sale en la obra de teatro, la traduce por te quiero, joder, que es completamente coloquial y adecuado para una obra de teatro. A diferencia de traductores como Google, que dicen amar, te amo, no sé cómo te amo, cuando lo que le está diciendo es algo muy coloquial. En una situación así, una chica de 20 años a un amor platónico no le diría te amo.
incluso alguna expresión utiliza, Google Translate utiliza, por ejemplo, carajo, que es muy variante hispanoamericana del español, ¿no? Aquí joder es muchísimo más usual como coloquial que carajo. Ejemplo de conclusiones a las que llegan después de todo el taller. Se piensa que los motores de traducción automática siempre nos facilitan y nos quitan trabajo por la rapidez con la que trabajan, pero realmente no es así. Con este taller he podido comprobar que cuando se utilizan estas herramientas, los traductores tienen el doble de trabajo, pues no solo deben traducir, sino que también deben revisar. La revisión de 4 textos me ha llevado a perder casi 15 horas y probablemente más, que seguramente se habrían reducido si hubiera empezado a traducir desde cero. Además, creo que cuando tenemos un modelo de traducción que nos han encargado, hecho por un motor de traducción automática, no somos capaces de pensar y crear nuestras propias ideas. Este es un punto muy importante. Y por lo tanto, nuestra naturalidad y creatividad se ven limitadas y perjudicadas. Los motores de traducción automática son una buena herramienta para cuando ya tenemos nuestra traducción acabada, pues a veces nos pueden aportar otras opciones que no habíamos planteado y que estaría bien consultar. Otro ejemplo. Mediante las revisiones nos hemos podido dar cuenta de que los errores que también hacemos nosotros o en los que podemos caer al estar tan influenciados por la lengua de partida. Como pudimos comprobar en muchas ocasiones, los calcos estructurales pasan desapercibidos y solo a través de la puesta común en clases que llegamos a notarlos. A esto cabe añadir que hemos aprendido a distinguir cuáles son los elementos a los que debemos prestar mayor atención en el momento de revisar el texto. Muchos no sabemos o estamos seguros de por dónde empezar, de qué es lo que deberíamos corregir o si estamos revisando demasiado o muy poco. De modo que este taller ha sido un ejercicio ideal para marcarnos el camino que debemos seguir a la hora de realizar la revisión de una traducción. Y un par más. El discurso sobre cómo los traductores automáticos neuronales nos podrían quitar el trabajo a los traductores lo llevo escuchando desde antes de empezar la carrera. Sin embargo, este taller me ha servido para darme cuenta de la importancia del factor humano en la traducción y me ha tranquilizado porque no creo que en el futuro la traducción automática vaya a quitarnos el trabajo. Debo decir que revisando los textos yo sola les encontraba menos defectos de los que había cuando los corregíamos en clase. Este es uno de los motivos por los que personalmente prefiero empezar las traducciones desde cero. Sí que es verdad que seguramente los traductores automáticos los usarían en algunos fragmentos concretos, pero considero que en textos largos y complejos entorpecen mucho la traducción. Finalmente, a pesar de que no sea una gran admiradora de los traductores automáticos, este taller me ha parecido muy interesante para poder ver exactamente en qué fallan y sobre todo las diferencias que presentan las traducciones según el tipo de texto, el registro y los elementos que contienen. Y por último, este proyecto me ha ayudado a conocer un poco más sobre los motores de traducción asistida. Esta persona no ha entendido que eran motores de traducción automática, los llama asistida, pero bueno, da igual. Mucha gente cree que resultan una amenaza para la profesión de traducción, no obstante, a raíz de la realización de esta investigación he llegado a la conclusión de que no podría ser viable. Es por esta razón que ahora que conozco un poco más sobre estas herramientas diría que sí son útiles, pero en ocasiones puntuales, ya que considero que nunca podrán llegar a mostrar esa naturalidad humana, pues aparte del contenido del texto, un traductor se basa en muchos otros aspectos. Ha sido gracias a esta práctica que he podido ver con mis propios ojos que los traductores son imprescindibles si queremos obtener una buena traducción. Como veis, no he cambiado nada, no he ni corregido faltas. Es tal cual lo han puesto los alumnos. Entonces, finalmente, ¿qué he hecho para evaluar? Es decir, estaba el trabajo aquel que os he comentado antes y después examen. Entonces, ¿qué he planteado como examen? Un texto para traducir con el traductor automático que quieran y presentarme la revisión con cambios. Y después una pregunta de 2 puntos, que es explicar qué motor de traducción automática han elegido y por qué. Entonces, el texto, como veis, muy cortito, normal y corriente. Es como si dijéramos un artículo de opinión un pelín provocativo, lo que podía ser una columna de opinión muy cortita sobre por qué una persona no utiliza la tarjeta esta Oyster que hay en Londres para que es como la T-Mobility que acaban de estrenar aquí de plástico, pues hay la Oyster que ahí ya tiene todo el mundo. Entonces, ejemplo de corrección de un fragmento, este es un examen que acabo de corregir de un alumno. A la izquierda está, tal como ha salido traducido del traductor automático, lo que yo le he marcado en amarillo son las cosas que tendría que haber revisado, y a la derecha es la tabla que presenta el alumno con su versión ya revisada. Es decir, lo que está tachado son cosas que han tachado, lo que está subrayado son cosas que ha añadido el alumno o la alumna, y lo que yo he marcado en verde son aciertos, es decir, cosas que ha hecho bien en revisar, y en amarillo he marcado errores, es decir, cosas que no ha hecho bien, o sea, no ha revisado bien o
o no ha revisado y tendría que haber revisado. Por ejemplo, el traductor automático decía, nuestros movimientos ya están suficientemente controlados, la persona ha puesto bastante controlados, de acuerdo, podrían haberlo revisado, no pasa nada. Para mí, tener que tocar para entrar y tocar para salir, esto es lo que decía el traductor automático, en las estaciones de metros, es tocar para entrar y tocar para salir en castellano, no funciona. Entonces, la persona ha puesto validar, por eso se lo he marcado en verde, acierto. Entonces, ¿qué hago? Sumo medio punto por acierto, resto medio punto por error, partiendo de 8. Es el sistema que me he inventado para corregir estas revisión de traducciones automáticas. Ha funcionado bastante en el sentido de que hay notas de todo tipo, hay desde 3,5 hasta 10, por lo tanto es un sistema que funciona. La persona que ha sacado 3,5 era una persona que no es nativa de español y ha cometido un montón de errores extra, es decir, que no es que haya revisado fatal, sino que si hubiera hecho un examen normal hubiera sacado probablemente la misma nota. Y ha aprobado la inmensa mayoría de la clase. Hay la famosa campana de Gauss, yo creo que se cumple bastante, con lo cual creo que funciona. Es el primer año que lo utilizo, pero estoy bastante satisfecha. Conclusiones. Con este tipo de taller cumplimos los resultados de aprendizaje de la asignatura, es decir, traducimos, tratamos los problemas habituales de textos no especializados, tratamos diferentes tipos y géneros textuales, utilizamos documentación, utilizamos tecnologías, resolvemos problemas de traducción y conocemos mejor la labor profesional. Y también cumplimos nuestro objetivo específico del taller, que es cómo podemos aportar este valor humano añadido a lo que hacen los motores de traducción automática. Es decir, creo que después de este taller la inmensa mayoría del alumnado, o al menos los que han venido a clase han participado y se han implicado, saben cuándo conviene utilizar la traducción automática y cuándo no, y saben que depende del texto meta, cuál sea el público de ese texto, es decir, a nadie se le va a ocurrir después de este taller utilizarlo si tiene que hacer algo que tenga marketing o publicidad, porque es absurdo, vas a tener que cambiarlo todo, vas a pasar mucho más tiempo, pero quizá, por ejemplo, en una entrada en una enciclopedia se puede utilizar y te va a llevar poco tiempo corregirlo. Es decir, es ese discernir, ¿no?, cuándo lo uso y para qué. Si hay elementos culturales, ya sé que no me va a servir, no me molesto ni en probarlo. Si hay mucha documentación que tengas que utilizar, tampoco. Nivel de creatividad, traducir una letra de una canción, no vale la pena. Después saben también qué motores sirven para qué. Por ejemplo, el hecho de poder dar instrucciones a ChatGPT, todo lo que es muy cansado de cambiar y en el pasado lo hacíamos con macros, eso te lo puede hacer ahora ChatGPT. Por ejemplo, la obra de teatro que estaba toda escrita con las comillas inglesas de diálogos y aquí necesitamos rayas y necesitamos un tipo de puntuación muy concreta y bastante complicada, ¿no?, desde el punto de vista manual de introducir. Tú pasas el texto por ChatGPT y le dices, cámbialo a el sistema de puntuación habitual de un diálogo en español con rayas y y te lo hace perfecto. Y te lo ha hecho en toda la obra de teatro a la primera. Entonces, no le voy a pedir que me lo traduzca de inglés a español, se lo voy a poner en español cuando ya lo tenga traducido, o se lo voy a poner en inglés, le voy a pedir que me cambie el sistema de traducción y a partir de ahí lo uso como plantilla para traducir. Es decir, que pueden servir para muchas otras cosas que nos ayudan en traducción, pero eso se lo puedo pedir a ChatGPT, no a DeepL. Perdón. Luego, por ejemplo, DeepL te da muchas opciones, pero te pide que pagues a la que llevas muy poca cantidad de texto hecho. Entonces, acaba siendo de pago. ¿Hasta qué punto vale la pena? Google no pide que pagues, admite una cantidad de texto más grande que la de DeepL para traducir, pero no es tan idiomático. Es decir, vamos conociendo qué sirve para qué. Y, como decía, lo he hecho todo con programas gratuitos porque creo que lo que quería además era que los alumnos utilizaran lo que de verdad podían utilizar en su casa. Y por último, los alumnos, después de este taller, el alumnado sabe qué debe revisar. Sabe que, por ejemplo, la puntuación la va a tener que revisar sí o sí, no hay ningún traductor automático que la ponga bien. Sabe que las referencias culturales van a estar mal, sabe que la sintaxis la va a tener que retocar para que sea natural, los nombres propios, la ortografía, los elementos temáticos, la terminología especializada, las variantes geográficas, la naturalidad, la creatividad, la ironía. Esto hay que revisarlo sí o sí. Y por último, y yo creo que también muy importante, después de este taller el alumnado conoce y sabe explicar a un cliente qué puede ofrecer una persona
que ahora mismo todavía no ofrece la inteligencia artificial. Creo que esto desde el punto de vista humano es muy necesario, porque tenemos un alumnado muy desanimado que está recibiendo mensajes por todas partes de que su trabajo no es útil, no va a servir para nada, que están haciendo una carrera que no tiene sentido, y no es verdad, no es verdad. Entonces está muy bien, yo creo que comprueben por sí mismos que ese valor añadido humano está. Evidentemente tienen que tener una muy buena formación, porque si no, si lo que vas a ofrecer es lo mismo que ofrece la máquina, ahí sí que no tiene sentido tu trabajo. Pero yo creo que esto da sentido a que después tengan, por ejemplo, sean mucho más puntillosos con el uso de la lengua materna, porque ahí es donde ven qué hace ya el traductor automático. Y enfrentarles a qué está haciendo un traductor automático y cómo cambiarlo, yo creo que es muchísimo más pedagógico que el profesor en clase diga, eso no se dice así, eso no es correcto, eso no es natural. Porque este tipo de cosas que hemos estado diciendo muchísimos años, siempre está el, bueno, es tu palabra contra la mía, o es tu gusto, o este profesor o esta profesora es un carca y lo dice así porque en su generación hablaban así, pero ahora no hablamos así nadie. Este tipo de cosas, una de las ventajas que tenemos ahora es que lo pasas por Google en clase, que es clic, clic, y les dices, mira, esto dice Google, no lo digo yo. ¿Qué opináis? Esto dice no sé qué. No, porque lo que estáis diciendo es lo mismo que en la pantalla. ¿Qué estás ofreciendo que sea diferente que esto? ¿Sí? Y me debo haber pasado el tiempo. Gracias. Merci, Mariana. Sí, nos hemos pasado un poquitín, però no passa res perquè alguna de després és un pèl més curta, per tant no és molt greu. No sé si hi ha alguna pregunta, jo en tinc una, però efectivament. Moltes gràcies, Mariana, superinteressant. Jo voldria saber quantes hores al taller, diguéssim, quantes hores de classe eren. Quasi tota l'assignatura, perquè... Com que parlaves de taller. Sí, perquè compartia l'assignatura amb una altra professora que ha fet una part de l'assignatura. Jo he fet tota la part que jo he fet a l'assignatura ha sigut això. De les 15 setmanes jo crec que he fet o 10 o 12, ara no me'n recordo. O sigui, moltes. O sigui que tot el curs, bàsicament, sí, no? Sí, sí. És que com que per això, taller... És que la meva proposta seria fer això, no? una assignatura semestral. O sigui, que no acabessin la carrera de traducció sense haver fet un semestre de com es revisa traducció automàtica. Mínim, suposo, no? Aquí, Merci. Mínim, sí, però bueno, vull dir, és que ara no es fa. Ho dic perquè ara no es fa. O sigui, de cara al futur ja veurem. Sí, jo, molt breu, més que una pregunta és una reflexió que m'ha sorgit, no?, arrel del que deies. Sí que és molt important que en la didàctica de la traducció aprenguin a identificar, bueno, a posteditar, no?, que diem a identificar doncs, els errors de la traducció automàtica, a corregir-los i a millorar-li els resultats. Però jo potser aquí ara llanceu-me tot el hate que sigui després, però jo, que també tradueixo, també em preocupa que hi hagi aquesta hipercorrecció de vegades que no es correspon a les tarifes, no?, que trobem professionalment. I llavors una mica trobar un equilibri entre la realitat professional, que sortiran a 2 euros, a 2 cèntims, a 3 cèntims per paraula, no?, quan estiguin treballant, doncs això d'alguna manera també cal trobar-li un equilibri i un encaix en la reflexió que els alumnes han de fer dintre de l'aula, no? O sigui, jo t'escoltava i pensava, ojo, que interessant, que lluny de la meva vida professional, no? Però és que això no és posteditar. Això no és posteditar. Posteditar és el que es diu, bueno, postedició, pot haver-hi lleugera, no lleugera, etc. Però jo a l'alumnat no li estic ensenyant a posteditar, li estic ensenyant a revisar, és a dir, traduir, però traduir partint d'una base de traducció automàtica que jo això, si a mi m'encarreguen una cosa com a traductora professional, jo, segons quin text, ho passaré per un traductor automàtic abans de començar, no picaré tot de zero. Saps què vull dir? Llavors, la idea d'aquest taller és que l'alumnat ja sàpigui traduir prèviament, traduint de zero sense cap eina vull dir sense traducció automàtica, i faci el que farà com a traductor professional.
a la seva vida professional, no posteditor. Jo crec que per posteditar i fer postedició lleugera, que és la que es paga a 2 cèntims per aula, no cal una carrera de traducció, cal un curset de 2 mesos com a molt, com a molt. I les traduccions que queden, la qualitat, és pèssima comparada amb una traducció humana. Jo el que estic ensenyant aquí a l'alumnat és a fer traduccions humanes, de bona qualitat, però fent servir la traducció automàtica quan cal, quan ajuda, per tenir menys feina. Menys feina de treball, no menys feina de que vagis a cobrar menys. És a dir, una traducció sortida d'aquí revisada amb aquest valor afegit, si et fixes en el tipus de correccions que hem fet, amb una postedició no es faria. No es faria. La lleugera hagués deixat la meitat de coses com estaven en anglès, perquè vibrant escena gastronòmica ho trobes a dojo a internet. Busques en castellà vibrant escena gastronòmica, estic segura que trobem ara mateix 200.000 resultats. Però no és aquest l'objectiu, perquè això és postedició. L'objectiu és traducció humana, amb valor afegit, final, la que jo faria com a humana abans que hi haguessin tecnologies. Només que, ja que tenim aquestes tecnologies, aprofitem la part aprofitable per millorar el nostre rendiment, per trigar menys, cobrant el mateix. Faltaria que a més haguem de baixar tarifes, perquè hem fet servir traducció automàtica. A més és de la gratuïta. Merci. La diferència epistemològica acadèmica que nosaltres veiem entre posteditar i traduir en qualsevol recurs, de vegades el món professional no la veu. Jo estic una miqueta al mig. Hi ha traductors que tradueixen sense recursos i ells poden escollir fer servir traducció automàtica en el sentit que tu deies. Probablement els traductors, com deia la Xènia, de vegades no és que puguin escollir, no poden escollir, però han de fer operacions com aquesta. Però de tota manera, a banda d'aquest problema epistemològic, només volia comentar una cosa, que és que la qualitat de les eines amb llicència és molt millor. Llavors, si hem de portar els alumnes per aquesta banda, potser sí que els hem d'ensenyar amb llicència, perquè DeepL amb llicència o sense no és el mateix, i ChatGPT sense llicència o sense no és el mateix. La qualitat amb llicència és molt més alta. I la llicència estem parlant de 20 euros més. No estem parlant de despeses estratosfèriques que són inassumibles. Ho dic perquè em sembla una activitat fantàstica, però fins i tot posar-s'hi davant de això és el que teniu gratuïtament, que els servidors queda la informació, etc. I això és el que teniu d'una manera un pèl més segura, per exemple, a DeepL no es queda la informació si estàs pagant llicència, i amb qualitat de pagament, d'empresa, també és un mirall que podria ser interessant en un moment donat. És un suggeriment només. El que passa és que jo crec que això estaria bé, però estaria bé si ho féssim tots. És a dir, jo això ho he fet com a prova amb un dels 3 grups d'anglès-castellà de TVA3. Llavors, fem-ho com a facultat, fem-ho d'allò, traducció anglès-castellà, que és el que més professorat hi ha. Quanta gent hi ha aquí present avui? Molt poca. Uns quants, els que agraeixo molt que vinguin, però jo crec que hi ha coses que hem de fer com a facultat en grup. No podem fer profes aïlladament perquè té les limitacions que té. Sí, amb això tens raó. Molt bé, doncs ens hem menjat un pèl de temps. Ens hem menjat el cafè. Va, anem a fer un cafè, comencem a 1:15, potser que ens donarà temps. A 1:15, sisplau, tornem a començar. Gràcies.